Y si te digo que hay un desafío que parece muy simple de superar, pero que más del 90% de los traders fracasan en el intento, y si además te digo que en caso de no superar ese desafío es imposible ser rentable, solo los que lo superen tienen la capacidad de conseguir la rentabilidad. Hola a todos, mi nombre es Dave, soy trader y también soy el fundador y mentor de la academia de trading códigotrading.com, de la cual te dejo un link en pantalla de un curso totalmente gratuito para que empieces a forjar los cimientos en esto del mundo del trading. Este vídeo será muy útil para todos aquellos traders que os falla la parte de la psicología, el psicotrading. Y si miras el vídeo hasta el final, te explicaré cómo se puede realizar esta prueba y cómo conseguir éxito en la prueba, que es más importante que la propia prueba, porque aquí lo importante es superarla. Bien, si os gustan este tipo de vídeos no te olvides de dar un me gusta y además aprovecha para suscribirte al canal, darle a la campanita si todavía no estás suscrito y ¡empecemos! Este contenido no es una recomendación de inversión, es muy importante informarse bien antes de realizar cualquier inversión, ya que esta puede suponer la pérdida de todo tu capital. Vamos ya a ver en qué consiste el desafío. Este desafío realmente es muy simple y se entiende muy rápido. Lo difícil es realizarlo. El desafío simplemente consiste en que una vez tenemos una estrategia, un sistema de trading que puede ser cualquiera, lo vayamos a realizar al pie de la letra durante 90 días consecutivos sin tocar ni un ápice, sin cambiar nada. O sea que lo que estamos trabajando realmente con este ejercicio es el ser constantes, metódicos y organizados y trabajar rígidos a un plan operativo. Este ejercicio, la grandísima mayoría de los traders, más del 90%, no lo superan. Porcentaje que coincide con el más del 90% que dicen los brokers de que son traders perdedores. Y para mí este es uno de los fundamentos de por qué la gran mayoría pierde. La gran mayoría son incapaces de hacer siempre lo mismo. A la que viene una o dos semanas malas ya están viendo que puede fallar, si a lo mejor otra estrategia, si a lo mejor si en lugar de este TP hubiera puesto esta otra distancia, y estos pequeños cambios son los que hacen que uno no pueda tener la consistencia, porque no le damos tiempo, y este ejercicio nos permite pensar a largo plazo. 90 días no es un larguísimo plazo, pero es un ejercicio que si lo superamos, después ya no tocaremos nada. Si se es capaz de llegar a 90 días, se es capaz de llegar a un año, a 2 años, a 5 años o a 10 años operando totalmente rígido y siguiendo al pie de la letra una estrategia. Si quieres hacer la prueba de los 90 días, te recomiendo que descargues una cuenta demo, la puedes hacer perfectamente en demo, de hecho recomiendo que se haga en demo, y para ello la plataforma que yo utilizo es MetaTrader y te dejo un link en pantalla y también en la descripción donde puedes descargar. Y aparte hay un vídeo en ese link donde yo voy abriendo la cuenta y tú puedes seguir los mismos pasos. Debajo del vídeo hay el botón para abrir la cuenta, es importante que utilices ese botón. Ahí podrás tener una cuenta demo y seguir este ejercicio. Al final este ejercicio nos hace trabajar en largo plazo, porque tenemos una mentalidad a corto plazo. Pensamos en las operaciones concretas, en cómo va esta semana, cómo va este mes. Entonces, para el trading es importante olvidarse de este pensamiento micro del día a día y pensar en macro, pensar que la estrategia necesita cientos y miles de eventos para realmente desarrollarse. Habrá malas rachas, pero no tenemos que cambiar las cosas cuando hay una mala racha. Y habrá rachas buenas y tampoco las buenas nos tienen que hacer pensar que somos invencibles. Volverán a venir malas rachas después de las buenas, es inevitable. Y esto en el mundo del trading, en el paso final, sería lo que os estoy contando, un ejercicio para no cambiar de estrategia. Pero sucede en todo. ¿Por qué? Porque tenemos unas falsas expectativas, nos imaginamos que se pueden hacer unas cosas y nos apuntamos a un curso, damos una formación, aprendemos a realizar una estrategia, empezamos a testear esa estrategia e incluso sin llegarla a operar decimos: es que los resultados son pobres. Pobres respecto a una expectativa, una falsa expectativa que se tiene, porque muchas veces ya tenemos algo muy bueno, pero como queremos más,
nos vamos a otro curso con otra forma de trabajar, otra estrategia y volvemos a lo mismo. Hay un momento que nos volvemos a echar atrás, no es exactamente, cambiamos. Ese ir pues cambiando de aquí para allá, de análisis fundamental, análisis técnico, con un enfoque discrecional, ahora con un enfoque cuantitativo, ahora quizá me pongo a programar, ahora quizá pues ese navegar constante sin casarte en una cosa e ir hasta el final, también supone el fracaso. Pero en el vídeo de hoy no me estoy centrando tanto en esto, sino en ya cuando se tiene una estrategia, ya se ha hecho todo el trabajo previo para no desviarse del camino. Yo ya realicé el ejercicio de los 90 días hace mucho tiempo y para mí no fue tan difícil porque al final pues soy una persona que de forma innata soy muy cuadriculado, todo me lo agendo, todo me pongo horarios, entonces no me es tan difícil seguir ese rigor, esa constancia, con ese casarse con una estrategia, no dudar porque ha habido unos días malos, no dudar porque estoy en un drawdown negativo y ser capaz de continuar y avanzar en ese camino. Entonces, para mí no fue tan difícil como puede ser para otras personas el superar este ejercicio. ¿Por qué? Porque yo ya soy una persona muy cuadriculada, muy organizada, no puedo vivir sin una agenda, sin unos horarios y al final eso me ayudó. Si no es tu caso, pues todavía es más importante realizar este ejercicio y quizá te supondrá más trabajo, pero es fundamental. O sea, acaba siendo en la parte de psicotrading, la parte psicológica que siempre se dice que es de lo más importante en el trading, pues acaba siendo el ejercicio más clave e importante. Porque si uno no es capaz de aguantar 90 días, uno nunca será capaz de ser consistente, nunca será capaz de ser rentable, porque va navegando, vas haciendo cambios y vas empalmando tendencia negativa tras tendencia negativa. Porque como has visto que estas 2 semanas no han ido bien así, pero si hubieras hecho las cosas de otra manera, lo cambias. Al cambiarlo, lo que venías haciendo normalmente funciona, pero como lo has cambiado, vuelves a estar en caída. Y ahora vuelves a lo anterior porque está funcionando, pero al volver a lo anterior vuelve una racha negativa de lo anterior. Y así se está navegando constantemente y es muy importante ser rígido. Y con eso no solo se trabaja el pensamiento a largo plazo, sino que también se trabaja la psicología de no quebrar psicológicamente porque se pierde o porque se gana o pensar que eres muy bueno o muy malo por los resultados. Estos son estadísticas y se necesita mucho tiempo para que se vayan desenvolviendo y desarrollando. Bien, si te ha gustado este vídeo no te olvides de dar un me gusta y también aprovecha para suscribirte al canal, darle a la campanita y visitar la Academia de Trading, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.